buenas noches. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Agradecido de ver el salón de actos de este ayuntamiento lleno, lo que demuestra el interés que ha suscitado este asunto, como es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Permítame, antes de iniciar la exposición, quiero hacer varios agradecimientos. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, al Foro Plural, por esta invitación, por preocuparse e interesarse por este asunto y, sobre todo, lo comentaba antes con la directiva de esta asociación del Foro, era muy importante cubrir un espacio que quizás en la primera convocatoria es uno de los aspectos que nos quedó más débiles en cuanto a puntuación con respecto a todo el trabajo que se había desarrollado de participación ciudadana. Todo esto en una convocatoria que es de concurrencia competitiva. Evidentemente, ahora que vamos a la segunda convocatoria tenemos que ir a por todas y, por tanto, todo lo que podamos mejorar, cada uno de los aspectos que no han sido lo suficientemente valorados, pues va en la ayuda de conseguir esa subvención, esa iniciativa. Pero, además, si eso no solamente va encaminado a mayor puntuación, sino que encima contribuye a que los ciudadanos conozcan ese trabajo que se ha hecho, no solamente por el Gobierno municipal, sino por muchas iniciativas y muchas asociaciones que han colaborado en la elaboración y el diseño de esta estrategia, pues, como digo, da un resultado mucho más completo a lo que queremos. Por tanto, agradecer esta invitación. Creo que es muy interesante que en el día de hoy yo no me extienda demasiado, sino que participemos y haya una reciprocidad a la hora de comentar las propuestas, sobre todo porque, como digo, de varios aspectos que nos puntuaron muy bien lo que fueron los talleres, nos puntuaron muy bien lo que fueron las consultas a las distintas asociaciones, pero no nos puntuaron lo suficientemente bien esto que estamos haciendo hoy, que es comentarle, explicarle a los ciudadanos al final cuál era la propuesta y que los ciudadanos pudieran interpelar o comentar cómo podían mejorar ese resultado final. Lo hicimos con muy poco tiempo en esa primera convocatoria y en esta segunda, evidentemente, pues contamos con algo más y también contamos con la experiencia de haber participado en la primera y, por tanto, de los errores que hayamos podido cometer. El segundo de los agradecimientos, por tanto, también al presentador Antonio por estar implicado en todo este proceso de participación ciudadana y por la presentación que ha hecho. Y el tercero de los agradecimientos, que normalmente se hace al final, pero tampoco quiero que se me olvide por si acaso, es a todas las personas que desde el ayuntamiento, concejales, técnicos y demás están implicados en este proyecto, y sobre todo a las personas que en la edición anterior, allá por el mes de noviembre del año pasado, se implicaron en entrar en la página, en hacer aportaciones, en ir a los talleres sectoriales de comercio, de medio ambiente. Todos ellos participaron, aportaron su granito de arena y, por tanto, agradecerles a ellos también todo este trabajo, que al final lo que se trata es que sea un trabajo de todo. Y tiene que ser un trabajo de todo porque, como su nombre indica, y ahora lo comentaremos, esto no es un proyecto, esto no es una subvención más a la que va el ayuntamiento, sino que esto es una estrategia, que es lo que la Unión Europea quiere ver en los ayuntamientos a los que le va a ayudar. Es una subvención que para municipios entre 20 y 50, lo ha comentado Antonio, son 5 millones de euros, 5 millones de euros a invertir a lo largo de un periodo de 5 o 6 años, 2017-2023, que en realidad no parece a priori que sea mucho dinero, pero sí es cierto que hace, por un lado, que ayuda a las arcas municipales, que tampoco es que estén muy bollantes, y por otro lado, nos hace trabajar y nos obliga a elaborar este tipo de estrategias que, como su nombre indica, es una estrategia global, no solamente de desarrollo urbano, sino que la palabra integrada implica que haya muchos sectores de la población que tengan también que implicarse en el desarrollo urbano de nuestra ciudad y, por tanto, que sepamos todos qué es lo que queremos en el futuro. Así que yo voy a intentar ir rápido en estas primeras impresiones. Voy a explicar cuáles han sido los retos o las propuestas que hemos recogido en este conjunto de iniciativas o líneas de actuación y, por supuesto, sí pediría que después hubiera un proceso de aportaciones, de opiniones, y no tengan ningún tipo de duda si hay un momento en que tengan que cortar porque no se vea lo que estamos exponiendo o haya cualquier duda, pues que también lo hagáis. Bueno, inicio básicamente qué son los fondos europeos y el desarrollo urbano, ¿no? La Unión Europea ha estado muy implicada en el desarrollo de las ciudades
porque, como todos sabemos, constituyen los motores económicos y de crecimiento y de empleo. El 75% de la población europea vive en hábitats urbanos, vive en las ciudades. Y, por tanto, bueno, pues no es la primera vez que la Unión Europea pone distintos programas en manos de los ayuntamientos. Al fin y al cabo, la administración más cercana y la que conoce de verdad la realidad de los distintos municipios, pues pone esas ayudas, esos fondos para inversiones que tienen que ir encaminadas a cambiar, a transformar la ciudad. Se empezó por proyectos de regeneración. Lo que más os sonará seguramente sean los planes Urban, que fue un periodo en los años 90, principios del 2000. Hay casos muy interesantes de planes Urban. En Cádiz, en el barrio del Pópulo, por ejemplo, se hizo una inversión muy importante del plan Urban y transformó de forma considerable ese barrio, que era un barrio bastante degradado, y ahora se ha transformado en un barrio del centro pues muy interesante, donde hay una importante afluencia incluso de turistas. Y bueno, podemos poner otros muchos ejemplos de ciudades, bien con los Urban o bien con las actuaciones integradas de regeneración urbana, que fueron en el periodo anterior de fondos europeos, 2007-2013, donde también, pues en Andalucía incluso, tenemos claros ejemplos de ciudades que han dado la vuelta a la situación que se encontraban, con zonas muy deprimidas, y que gracias a estos programas pues han podido evolucionar y ser ahora mismo ciudades que son un ejemplo para todos. Pongo el ejemplo, que a lo mejor conocen mucho, de ciudades como Alcalá Real o ciudades como Lucena, que han gestionado este tipo de proyectos y han podido mejorar considerablemente sus hábitats urbanos. Y DUSI, bueno, lo han comentado anteriormente tanto Benito como Antonio. Son fondos en el marco de fondos europeos 2014-2020, aunque después la implicación y el gasto de esos fondos pueden alargarse hasta 2023, pero en principio el marco europeo es 2014-2020, donde la Unión Europea, a través de los fondos FEDER, son los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, pone a disposición, en este caso de las ciudades españolas, del orden de 1.012.000 euros, o sea, más de 1.000 millones de euros, digamos, a repartir en los distintos ayuntamientos, y lo hace además mediante concurrencia competitiva. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que esos 1.000 millones se reparten por las distintas comunidades en función también del grado de desarrollo. Por ejemplo, se clasifican entre regiones menos desarrolladas, en este caso se encuentra Extremadura, regiones en transición, que está Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias, y regiones más desarrolladas, y todo eso influye en el porcentaje de fondos europeos que se destina a cada región. En este caso, Andalucía, de esos 1.000 millones, le corresponde 344, de los cuales 240 aproximadamente han ido en esta primera convocatoria, donde ya pues se sabe las puntuaciones que ha habido, cómo ha sido el reparto de los municipios que han conseguido mayor puntuación, y a partir de ahora, en esta segunda convocatoria, para Andalucía quedan aún 100 millones, que esperamos que de esos 100, 5 pues vengan al municipio de Rota para poder implantar estas iniciativas que tenemos planteadas. ¿Por qué queremos o creemos que podemos conseguir esa ayuda y, por tanto, que nos financien la estrategia DUSI de Rota? Por varias cuestiones. En primer lugar, porque, como decía antes, se aprende de los errores. Es decir, para que lo sepáis, la primera convocatoria, que fue realizada en tiempo récord y que además en la parte de proyecto o de implementación de la estrategia, lo que es el desarrollo de los objetivos, ha sido muy bien valorada por parte de los técnicos del Ministerio. En la parte de análisis, es decir, en la parte inicial de dónde venimos, pues es donde ha tenido menor puntuación. Como ahora conocemos esa situación y además aprendemos de los errores, evidentemente nos va a ayudar a mejorar esta segunda convocatoria. Le llevamos eso de ventaja a municipios que no fueron a esta primera convocatoria, y además tengo que decir que el corte se quedó en 67 puntos y nosotros nos quedamos en 65. Es decir, nos quedamos prácticamente a 2 puntos del corte y solamente con 3 pueblos por delante de nosotros, con lo cual, bueno, pues de estas veces, como cuando uno en un examen saca un 4,8, que te da mucho coraje, pero bueno, dice, bueno, pues a la siguiente seguro que saco un notable y apruebo, y además voy sin ningún tipo de problema a conseguir esa puntuación. Es verdad que hay menos dinero, es verdad que ahora irán más municipios, pero es verdad también, no solamente que hemos aprendido, no solamente que vamos a mejorar ese producto, esa estrategia, gracias a vuestra aportación, gracias también a aportación que ahora sí está habiendo por otros grupos
políticos del Pleno y de la ciudad, cosa que se agradece porque la primera quizás se quedó algo más corta, y todo eso creo que va a influir en que la estrategia que antes sacó en torno a 65 puntos, pues tenemos que irnos a los 80 y pico para tener claro que seamos de las primeras y que no corramos peligro a la hora de conseguir esos fondos. ¿Por qué integrada? Bueno, en esta estrategia y en el desarrollo sostenible en realidad en general, lo que dice el lema de esta convocatoria es para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es decir, son tres patas fundamentales de lo que queremos en nuestra ciudad también y queremos implantar. Ya hemos establecido algunos trabajos en cuanto a desarrollos de tecnologías en Smart City para acercar las tecnologías de la información y la comunicación a los ciudadanos a través de la Administración, para lograr una mayor transparencia, para conseguir también una gobernanza más cercana y, además, una mejor integración también de las políticas de turismo y de la atracción de turistas a través de las nuevas tecnologías. Sostenible, evidentemente, porque va en la línea de cuidar el medio ambiente, de reducir las emisiones de carbono, de reducir el consumo energético, e integrador, porque tiene una pata muy importante que es actuar en zonas menos favorecidas, zonas más deprimidas o más que requieren un mayor cuidado también de las administraciones, para que la integración social de esas zonas que requieren mayor cuidado pues acabe, digamos, incorporándose y haciendo una serie de actuaciones allí, también encaminadas desde actuaciones en las viviendas para mejoras energéticas a actuaciones de rehabilitación del espacio público de esas barriadas, e incluso aportando bueno, pues, centros o estancias o espacios que puedan servir para la mejora económica y, por tanto, la creación de empleo en esos espacios. Por tanto, en ese esquema que se ve ahí, que es muy elocuente, donde está el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto medioambiental de esta estrategia, y de ahí todo ese conjunto donde se trabaja en todas esas líneas que se reflejan para el desarrollo urbano sostenible, es lo que hace que la estrategia, además de ser de desarrollo urbano sostenible, sea una estrategia integrada. Voy a intentar, esto es una introducción un poco para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, hay una serie de objetivos temáticos también, todo esto es una terminología de fondos europeos que hemos tenido también que acostumbrarnos a ella. Objetivos temáticos que son los que tenemos que conocer para saber en qué dinero, en qué nos tenemos que gastar o nos podemos gastar el dinero de esos fondos, y dentro de los objetivos temáticos que nos establece la Unión Europea, desde el objetivo 1, que es potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico, el 2, mejorar el uso y calidad de las tecnologías, el 3, mejorar la competitividad de las pequeñas empresas, el 4, favorecer el paso a una economía baja en carbono, es decir, reducir las emisiones de gases contaminantes y, por tanto, mejorar el medio ambiente. Es decir, no quiero enumerarlo todo porque sería un poco pesado, pero dentro de la parte que se refiere a las estrategias de desarrollo urbano sostenible, la Unión Europea nos dice que tenemos que establecer 4 objetivos temáticos en los que, digamos, sobre los que pivotar todos estos proyectos que tenemos que financiar. Uno es el objetivo temático 2, que es mejorar la calidad y el uso de las tecnologías de la información, de las TICs. Eso va en la línea de hacer ciudades más inteligentes, de hacer Smart City. El objetivo temático 4, favorecer el paso a una economía baja en carbono, es decir, reducir las emisiones. El objetivo temático 6, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Y el objetivo temático 9, que es promover la inclusión social, como decía, en cuanto a las zonas donde tienen mayores dificultades los ciudadanos. También hemos conocido que la estrategia no solamente tiene que contemplar estos 4 objetivos. ¿Por qué? Porque te dice la Unión Europea que esos son los objetivos que al menos tienes que recoger y son los que ellos te van a financiar con esos 5 millones de euros. Pero además, el ayuntamiento de por sí puede incluir en esta estrategia otros objetivos temáticos que plantee como financiación propia o financiado con otro tipo de proyectos, y que eso quizás pues tampoco se tenía claro en la primera convocatoria, y ahora vamos a incluir, y lo explicaré después, una serie de proyectos transversales que hemos trabajado también con independencia de esta estrategia de desarrollo urbano sostenible, que vamos a incorporar en la estrategia y que entendemos que le van a dar mucha mayor coherencia al conjunto de propuestas que van incluidas. Lo he explicado, el objetivo temático 2, pues servicios públicos urbanos más personalizados, proactivos, accesibles a través de las nuevas tecnologías, actuaciones necesarias para plataformas de gestión y redes Smart City, sensores, es decir, ir en la línea de mejorar la eficiencia de los recursos a través de las nuevas tecnologías. Les pongo un ejemplo.
¿Qué estamos haciendo ahora mismo con el contrato nuevo de recogida de residuos? Estamos en la línea de saber un cálculo de rutas para que se tenga en cuenta y además georreferenciarlo, es decir, que esas estadísticas que vayan o puedan ir en un papel o en un cuadro puedan reflejarse en un plano donde haya un cuadro de mando y se sepa por parte de los técnicos que llevan la recogida de residuos por dónde tienen que pasar con mayor frecuencia, porque son los contenedores que mayor llenado tienen y, por tanto, los que más reboses producen. Son cuestiones muy sencillas, pero que a través de sensores que van conectados a un panel de control, pues desde, digamos, la distancia se controla este tipo de situaciones. O, por ejemplo, a través de GPS, pues se controla por dónde pasan esos camiones o por dónde pasan directamente las personas que se encargan de la limpieza viaria. Objetivo temático 4, economía baja en carbono. Es decir, todo lo que vaya encaminado a la reducción del coste energético, pues va en la línea de reducir esas emisiones. Hemos hecho una auditoría energética en el ayuntamiento. Lo vamos a ver con más detalle, pero, por ejemplo, arroja unos datos bastante considerables. Arroja unos datos de consumo de electricidad, que además todo eso influye al final en una electricidad que no es limpia porque no viene de energías renovables, sino que viene, bueno, pues de energías procedentes del carbón, que está produciendo un número de emisiones muy importante. Todo eso además te exige la Unión Europea que lo cuantifiquemos para después en los indicadores que pongamos en la estrategia le tenemos que decir que con la implementación de todos estos objetivos, cuál va a ser el resultado dentro de los 4 o 5 años y cuánto va a reducir las toneladas de carbono que se emiten a la atmósfera. Y eso hay que cuantificarlo desde ya en esta estrategia. Todo el mundo, ¿qué piensa en principio? ¿Cómo reducimos la eficiencia energética? Pues quizás, a lo mejor a todo el mundo se le ocurre, bueno, pues cambiemos las bombillas LED. Muy bien, pero eso implica pues una inversión a priori importante que el ayuntamiento no dispone de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por la vía del ahorro, a través de la concienciación, a través del trabajo con asociaciones, a través del trabajo con los más pequeños en uno de los proyectos que también queremos iniciar, como es el proyecto 50-50 en los colegios, que ahora a continuación os quiero también comentar. Es decir, mediante la concienciación de la sociedad en cuanto al ahorro energético y, por tanto, a la menor emisión. Y también, como no puede ser de otra forma, en cuanto a la movilidad. Una reducción del tráfico motorizado y, por tanto, del uso del vehículo, del automóvil en la ciudad, va a contribuir a que se reduzcan, evidentemente, las emisiones de CO2. ¿Qué queremos? Bueno, pues estamos intentando implantar una mentalidad que vaya más al uso que se use zonas peatonales, al uso de la bicicleta, al uso, bueno, de modos de transporte mediante el transporte público, modo de transporte alternativo al vehículo a motor, porque eso al final da lugar a, bueno, pues como decimos, mayores emisiones y, por tanto, a un peor comportamiento en cuanto a la economía baja en carbono. En cuanto a medio ambiente y patrimonio, pues actuaciones, no solamente en el aspecto medioambiental, sino también en el patrimonio cultural e histórico de la ciudad, y la OT9, como decía anteriormente, en cuanto a lo que es la inclusión social. Bueno, ¿qué nos encontramos cuando llegamos al Gobierno? Y bueno, y no quiero, o sea, no se tiene en principio, no tengo en principio ningún ánimo de establecer ningún tipo de crítica, sino todo lo contrario, ver del punto de partida y el por qué nos encontramos aquí. El punto de partida es que municipios que sí han conseguido una gran puntuación es porque venían desde hace ya un tiempo elaborando y estableciendo, pensando cuáles eran sus estrategias, pero no sus estrategias a nivel urbano, sino globalmente. Municipios como, pongo el caso de Conil, que sí ha sido, digamos, beneficiario de esta primera convocatoria de la ayuda, tenía elaborado recientemente un plan estratégico. Eso hace tener una idea global de dónde se quiere que se vaya la ciudad. Y eso en Rota quizás lo echábamos en falta. Es verdad que había muchos estudios por separado, pero no se habían integrado de forma adecuada. Nos encontramos que había una Agenda 21, nos encontramos que había un plan de movilidad urbana sostenible, que había un estudio, una auditoría energética, que había, bueno, pues una serie de estudios, incluso un análisis importante a nivel de plan general de ordenación urbanística, que después no se transformó o no se continuó con su tramitación, que había dado distintos análisis de la ciudad, pero que no se habían puesto todos en común y habían dado lugar a una serie de datos sobre los que partir para establecer a dónde queremos llegar, ¿no? Teníamos ese hándicap y teníamos el hándicap también del tiempo. Es una estrategia, o sea, es una iniciativa que hace que las estrategias tengan que estar presentadas a finales de año, principios de enero se tuvieron que presentar,
y nosotros pues prácticamente empezamos a contrarreloj en septiembre a trabajar, contratar la consultora y a hacer todos estos trabajos de talleres y demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al final, evidentemente, se hace en un tiempo récord, pero hay una parte importante de recopilación de datos que es la que después, ahora, hemos venido haciendo con posterioridad a la presentación de esta primera convocatoria. Pero el caso es que, además de toda esa recopilación de información que tuvimos que hacer, teníamos que llevar a cabo todos esos pasos. Uno, como he dicho, identificación inicial de los problemas, hacer un análisis integrado de la realidad de Rota y después hacerlo coordinadamente con asociaciones, colectivos, para que el proceso de participación ciudadana diera lugar a una estrategia global que fuera consensuada por parte de los actores. Este aspecto es el que los evaluadores también pues, iban a premiar de forma importante, son 10 puntos sobre 100, con lo cual entendíamos que tenía que venir reforzado de un importante trabajo de participación. Se puso en marcha una página web. Ya en la página web, para un poco dar pistas de por dónde iban un poco las líneas de trabajo, pues se dieron a conocer los retos, o por lo menos lo que a priori entendíamos que requería la ciudad. Bueno, todo el mundo dice, uno de los principales problemas de la economía local, del comercio, bueno, pues que la gente va fuera a comprar. Bueno, pues vamos a ver qué retos nos podemos plantear por delante para que haya más personas que compren en Rota. Integrar a toda la población, eso tiene una doble vertiente. Primero, tiene una vertiente de un municipio que tiene un turismo básicamente estacional, donde además ha habido un desarrollo importante urbanístico con un número importante de segunda residencia y además tenemos uno de los factores clave que además le aporta la singularidad al municipio, que es la base naval. Y queremos además, todos los ordeños, que los ciudadanos norteamericanos que son destinados aquí y también los españoles que forman parte de la Armada, queremos que vivan con nosotros. Bueno, pues, ¿cómo hacemos atractivo nuestro municipio o cuáles son las líneas de trabajo para que esas personas que vienen aquí destinadas elijan nuestro pueblo para vivir con nosotros? Otro de los retos que nos planteamos, ¿cómo es la forma que tenemos de desplazarnos? En Rota, básicamente, todo el mundo usa el vehículo. Es más, usamos el vehículo para desplazamientos incluso que andando son de 5 y 10 minutos. Si no, analícenlo. En una ciudad sería impensable coger el coche para desplazarte en un trayecto andando que son 10 minutos, pero aquí lo cogemos porque tenemos mentalmente las distancias quizás orientadas a ese tipo de desplazamiento. Y también, incluso a la hora de dar un paseo por el coche, pues elegimos el coche para venir al centro y dar una vuelta. Y eso es una de las cosas también que nos planteamos. No ha mejorado, o todo el mundo piensa, o si me equivoco me lo decís después, que ha mejorado de forma muy considerable el espacio de la zona de la Costilla y calle Higuereta con la actuación que se ha hecho de eliminar los coches y de semipeatonalizarla, y cómo estaba el ambiente este verano en la zona de la Plaza de la Costilla con respecto a cómo estaba el ambiente anteriormente. Bueno, pues todo eso entendemos que tiene que ir encaminado a mejorar el espacio público, a mejorar la movilidad a pie por el centro y también, en cuanto, por ejemplo, a carriles bici, nos damos cuenta también del análisis que se hacía, que tenemos un número muy importante de kilómetros de carriles bici y, sin embargo, el uso que se hace del carril bici en Rota es bastante pequeño, por no decir testimonial. Es un poco sorprendente cuando la red de carriles bici a priori está bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se usa la red de bicicletas? Bueno, igual hay que hacer campañas de concienciación o invitar a los ciudadanos a que usen ese vehículo en detrimento del automóvil. Y por último, el tema de la estacionalidad. Eso también, cuando estamos en los cargos públicos, es una de las cosas que usamos continuamente para demandar que haya mejor economía en la ciudad, que es la famosa desestacionalización. Tenemos un turismo de verano y tenemos el reto de conseguir que las personas que nos visitan pues se queden con nosotros la mayor parte del año, porque eso además contribuye a la generación de riqueza y de empleo. No hay más que ver los datos del paro, también los relacionados que están con los 2 meses de verano, cómo se reduce considerablemente y, desgraciadamente, ahora en los meses de octubre, noviembre, vuelve a dispararse y, por tanto, es otro de los retos que tenemos por delante. Bueno, se hicieron las mesas sectoriales, hubo participación e implicación de muchos colectivos, comercio, de asociaciones medioambientales y vamos a lo que es el análisis ya del desarrollo urbano que ha habido en Rota, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Esa imagen, además, es muy contundente y, además, invita a que pensemos
en lo que es la singularidad que nos caracteriza y que nos diferencia del resto de poblaciones, para bien o para mal, que es la base naval. Está claro que muchas veces te das cuenta, cuando sales fuera, yo he ido a Madrid a explicar este proyecto, explicaba un montón de iniciativas y, sin embargo, cuando mayor atención despertaba de las personas que estaban oyendo la explicación era cuando se hablaba de la base y la relación o cómo hemos convivido con la base naval durante más de 60 años y cómo ha sido el desarrollo de Rota. Bueno, saquemos la parte positiva a esa presencia de un recinto que aporta mucho en cuanto a la economía, que aporta un número importante de una población que, aunque no esté censada, vive aquí con nosotros y que además, bueno, pues tiene una serie de connotaciones muy importantes y está claro que tenemos que tener en cuenta la presencia de la base, no solamente en cómo ha sido la evolución urbanística de la ciudad, sino qué queremos hacer para sacarle mayor rendimiento, ya pensando egoístamente, económico, a un recinto militar que entendemos, por lo menos, que le podemos sacar mucho mayor partido al que le sacamos actualmente. Se ve lo que es el suelo urbano de Rota y lo que es el suelo urbano también de Costaballena y lo que supone Costaballena en dimensión y en habitantes. Si os fijáis, la extensión de Costaballena, que es prácticamente la extensión del núcleo de Rota, pues en cuanto al censo, estamos hablando de 30.000 habitantes frente a 400. Es decir, el municipio de Rota, al final, evidentemente con una vocación también económica para conseguir mayor turismo y mayor economía, desarrolla una actuación que a la larga tiene sus partes positivas, pero también tiene partes negativas, como es un coste económico muy importante para el ayuntamiento en cuanto a coste energético, mantenimiento de ese espacio de la ciudad para muy pocos ciudadanos. Y eso es una de las características que se ha desarrollado en Rota, no solamente por el caso de Costaballena, que es un caso muy singular, sino también, y lo vamos a ver ahora, cómo ha sido el proceso de crecimiento de la ciudad del año 2000 hasta la fecha. Aquí lo vemos que evidentemente, pues no sé si se ve claro cómo era la pequeña ciudad cuando se estaba construyendo la base, ahí se esbozan un poco los caminos rurales y cómo se transforma en cuestión de 25 años y se consolida todo lo que es esa zona hacia arriba, hacia la base, donde están las principales barriadas, donde está, y ahora vamos también a verlo en estadística, gran parte de la primera vivienda aún de la población donde se concentra un número muy importante de ciudadanos y que, sin embargo, el parque de viviendas de esa zona corresponde al desarrollo urbanístico de esos años 60, años 70, y por tanto es un parque de viviendas bastante antiguo y que requiere de mucha atención. Atención, en este caso, que va dirigida a actuaciones de eficiencia energética y eso va también coordinado con lo que es el desarrollo urbano sostenible que queremos plantear para Rota. Y el siguiente paso, como decía, una ciudad turística residencial en la que, bueno, el 50% de los establecimientos pues son establecimientos vinculados con el sector del comercio, de la hostelería, el sector turístico, y donde el turismo residencial ha provocado, bueno, pues que haya una densidad de vivienda muy por debajo de la media del entorno. Estamos hablando de 30 habitantes por hectárea, es una densidad muy baja, y eso quiere decir, y ya quito Costaballena, me centro en el núcleo de Rota, quiere decir que el desarrollo de estos últimos 10 años, donde se ha construido aproximadamente el 40% del parque de viviendas de la ciudad, está en zonas muy extensas donde, bueno, pues el mantenimiento de la ciudad también encarece, porque no es lo mismo, lo veremos con estadísticas, la zona donde en barrios puede haber una concentración de 1.000, 2.000 habitantes, que en zonas que en otros distritos de 1.000, 2.000 habitantes, muchísimo más extensos, donde el ayuntamiento tiene que prestar pues mucho más servicio, por tanto, el coste y la sostenibilidad del sistema es mucho mayor. Como decía, en torno al 40% de las viviendas de Rota se realiza entre los años 2002 y 2011. Y vemos, además, bueno, no solamente el desarrollo horizontal, sino que requiere una reflexión en cuanto a que todas esas zonas, en gran parte, son zonas de segunda residencia y, además, han hecho una ciudad difusa, una ciudad más dispersa y segregada. ¿Qué quiere decir? Que mientras que en zonas tradicionales del casco urbano, cualquier barrio de los años 70, 80, hay de todo, viviendas, comercio, colegios, asociaciones. En las zonas nuevas que se han desarrollado del año 2000, 2002 en adelante, lo que hay son casas. Nada más. Si os fijáis, desde la zona de Las Monjas hasta la zona
prácticamente a la altura del Liberto, no hay casi ningún negocio y, por tanto, todas las personas que viven en esa zona, al final, en su mayoría, acaban usando el vehículo para hacer cualquier tipo de gestión que en otras barriadas hacemos andando sin ningún tipo de problema. Aquí vemos, bueno, pues todo ese desarrollo que ha habido, como digo, en los últimos 20 años hacia lo que es el oeste, y la extensión que supone que es prácticamente doblar en superficie lo que era el núcleo de Rota, doblarlo en superficie y, sin embargo, en habitantes prácticamente no ha aumentado. Pues eso significa que toda esa extensión ha producido que haya un parque de segunda residencia que supera en Rota a la primera residencia. Ahora lo vamos a ver. Aquí vemos el tema, por ejemplo, de los distritos. Estos son los distritos electorales. Si vemos arriba, el distrito 3.6, que es la zona de barriada de San Antonio, y el 3.8, el 3.6 y el 3.8 suman la misma población que el 1.5 y el 1.6, que son los dos de arriba, el celeste y el naranja. Fíjense la extensión de uno y la extensión de otro. Eso, evidentemente, hay que analizarlo para ver cuáles son las consecuencias de una ciudad que le supone a la Administración pues mayor gasto y mayor consumo de energía en todos esos niveles. ¿Qué nos planteamos? Bueno, vamos a acotar esa ciudad. Aquí vemos las estadísticas de la población por distrito, que lo hemos analizado antes, y vemos que de un modelo que se planteaba en el año 95 de extensión de la ciudad de forma muy horizontal, con esto no quiero criticar tampoco lo que se hizo en el Plan General del año 95, sus razones tendrían las personas que lo diseñaron y, evidentemente, ahora estamos analizándolo a todo pasado. Pero es cierto que ha dado lugar a una ciudad demasiado horizontal. ¿Qué estamos planteando? Pues justamente lo contrario, volver a crear una ciudad más centralizada donde quede cerrada o que la circunscriba un anillo verde, que ahora veremos también en los planos que hemos dibujado, y podamos diversificar esa ciudad donde se ha ido creciendo, donde nada más que hay vivienda, podamos ir incorporando otro tipo de actividades para hacer también una ciudad más compleja, como lo es la barriada del Molino o la barriada de los Pisos Verdes. Otro tipo de cuestiones. Veíamos aquí, lo que digo, el análisis por distrito. Y vemos los distritos donde la segunda residencia supone tasas del 76 y entre el 70 y el 60% de esos distritos, el distrito 1.4 y 1.3, como decíamos antes, la zona más hacia la feria. ¿Eso qué quiere decir? Que esas zonas la mayor parte del año están vacías. Sin embargo, esas avenidas las tenemos totalmente iluminadas, pasan todos los días los servicios de recogida de residuos, pasan todos los días los barrenderos, pasan todos los días, bueno, pues todos los servicios urbanos para, sin embargo, cubrir a un número muy pequeño de la población que, sin embargo, como vimos en otras zonas, pues está mucho más concentrado. Aquí vemos un poco lo que decíamos antes y, además, lo que os comentaba, que el 69 o casi el 70% de la primera residencia, es decir, donde viven las familias de Rota, sea anterior al año 81, da muestra de que, bueno, en algo quizá nos hemos equivocado cuando ahora tenemos que plantearnos que ese 70% de la población tiene que ir o tener las suficientes ayudas para hacer actuaciones en su parque de vivienda, que es muy antiguo, para mejorarlo en cuanto a eficiencia energética o dotarlo de mejores comodidades, como se están haciendo, por ejemplo, en actuaciones de accesibilidad, implantando ascensores, etcétera, ¿no? Otra de las cuestiones que son características y que yo quería destacar en el día de hoy, el uso del transporte y una comparativa con la provincia. Es decir, el uso urbano a pie, en principio, parece que es mayor que la media de la provincia. El uso del automóvil parece que es menor que la media de la provincia, con lo cual parece que vamos en la buena dirección, pero entendemos que se le puede sacar mucho más rendimiento a esa situación. Sin embargo, si comparamos la situación de Rota con la situación de la media de la provincia en cuanto a emisiones de carbono, en cuanto a emisiones de CO2, nos damos cuenta de que estamos por encima de la provincia en cuanto a emisiones totales y en cuanto a emisiones por consumo de energía eléctrica. Es decir, por consumo de energía eléctrica estamos gastando y emitiendo carbono muy por encima de la media de la provincia. Algo está ocurriendo, algo hay que hacer. Bueno, pues pongamos las medidas necesarias para ir a un menor consumo energético y que eso contribuya no solamente al ahorro económico, sino también a la mejora del medio ambiente, porque estaremos emitiendo menos CO2 a la atmósfera.
Ahora veremos los gastos, si no los vemos del tirón. Os pongo un ejemplo que es muy interesante. Hemos hecho la auditoría energética del ayuntamiento en cuanto a gasto de electricidad. Nos hemos dado cuenta que tenemos 419 puntos de consumo. O sea, es una barbaridad. El otro día hablaba con una persona de Las Palmas de Gran Canaria, tienen 1000 puntos de consumo en Las Palmas de Gran Canaria, que tiene 10 veces la población de Rota. Es decir, ya de por sí tenemos ahí un poco de complejidad. Pero además, cuando vemos los análisis del consumo de cada punto de consumo, vemos que los 17 primeros, es decir, los 17 puntos que más consumen, suponen más del 50% del coste total del consumo energético del ayuntamiento. Es decir, que del orden, si el ayuntamiento ahora mismo está gastando del orden de 1.800.000 euros en energía, fundamentalmente en la mayoría en energía eléctrica, el 50% se concentra en 17 puntos. Bueno, pues concentremos todos los esfuerzos en mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de esos 17 puntos, entre los que están, por ejemplo, las estaciones de bombeo, la piscina municipal, este edificio o algunos de los colegios. Actuemos concienciando a las personas, los usuarios de esos centros, para que revierta en un menor consumo. Actuemos en los colegios. Vamos a hacer, como os lo decía antes, vamos a hacer un proyecto con todos los colegios públicos de concienciación, de forma que sean los propios alumnos y profesores de la comunidad educativa la que contribuya a reducir el coste de la factura energética. ¿Y cómo lo vamos a incentivar? Con el ahorro que se produzca en esos centros escolares, que lo cubre el ayuntamiento. Ese ahorro va a revertirse de forma suficiente a este tipo de situaciones y en esa línea también queremos trabajar. Volviendo a los retos que tenemos por delante. Una vez que se hace todo ese proceso, vamos a ver qué retos tenemos por delante. Uno de ellos, hacer Rota más habitable. Bueno, trabajamos en las áreas de centralidad, es decir, dónde se concentran las personas cuando van al comercio, cuando van a la compra, cuando van en el entorno del centro histórico. Vamos a establecer un corredor dinámico que es donde se concentra el paso de la población la mayor parte del tiempo, que es la calle María Auxiliadora. Por cierto, una calle avenida, donde no se actúa desde hace muchísimos años, que requiere una actuación importante en cuanto a mejora, no solamente estética, sino también en cuanto al concepto de movilidad, porque prácticamente todos nosotros pasamos al menos una vez al día por esa calle y además es la calle de entrada al centro de la ciudad. Y además lo enlazamos con uno de los proyectos de este Gobierno, que es el ecobarrio. ¿Qué es un ecobarrio? Bueno, aprovechando la zona que queda vacía en los nuevos suelos entre la Matea y la zona que se está edificando nueva, ahí en principio darle mayor densidad a ese suelo, que tiene ahora mismo una densidad de 0,50 metros cuadrados de techo, es decir, una densidad relativamente baja, dotarlo de mayor densidad para que haya más vivienda y se concentre mayor población y no pase, como ha ocurrido en otros desarrollos urbanos, donde la ciudad ha crecido de forma muy horizontal. Y además, implementar o incentivar a los promotores a que puedan poner en marcha medidas en los edificios nuevos de ahorro energético y que sean edificios eficientes en cuanto a medidas medioambientales, en cuanto a la etiqueta que vemos en los electrodomésticos y que ahora se le tienen que poner también a los edificios del ABCD, pues que sean edificios eficientes y, por tanto, que estén incentivados en cuanto al desarrollo urbanístico ahí. Eso es uno de los retos y, por tanto, también el reto de la ciudad sostenible. Otro de los retos, hacer primero una ciudad única. ¿Cómo hacemos una ciudad única? Destacando las cosas que nos distinguen y que nos hacen singulares. Entre ellas, la presencia de la base naval y la convivencia con los ciudadanos que, por estar aquí en la base, conviven con nosotros. ¿Y cómo hacemos una ciudad inteligente? Pues, como he dicho, que desde la Administración pongamos en marcha iniciativas de Smart City, de medios que mantengan pues una serie de servicios gracias a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de la información y el reto de una ciudad integradora con esos ciudadanos que nos visitan, pero también con esos sectores de la población en las áreas de vulnerabilidad, en las áreas que requieren de una mayor atención de la Administración y, por tanto, de una mayor inversión, que es la zona norte, como hemos visto antes. Eso da lugar a que haya un segundo eje de actuación, que es el eje de Avenida San Fernando, hacia lo que es el control de la base, que es el corredor integrador, donde además no solamente hay actuaciones necesarias de rehabilitación urbana, como es la zona de Barriada San Antonio, sino también el tramo del entorno del auditorio, donde también por circunstancias pues
el entorno de uno de los mejores equipamientos que tenemos en la ciudad ha quedado bastante degradado, no ha habido actuaciones en ese entorno, pues que gracias a estos fondos podamos hacer proyectos en ese entorno, quizás coaligados con la presencia del auditorio, para que mejoremos esa zona de la ciudad a través del corredor integrador. Quiero decir que hay un tercer corredor que no forma parte de la estrategia, pero que sí, no forma parte del área de actuación donde van los proyectos subvencionados, pero sí queremos incorporar a lo que es la estrategia, que es el corredor turístico, lo que es la Avenida de la Diputación. La Avenida de la Diputación engloba una serie de proyectos e iniciativas, también muy demandadas, como es el centro, el complejo medioambiental, turístico de la Forestal, como es una serie de hoteles que, está desde el Hotel Playa, engloba todo lo que es la zona del entorno de la playa, paralelo a la playa, y requiere también una atención especial y, por tanto, en el discurso de la estrategia y de lo que queremos hacer en esa zona se incluye, aunque después las operaciones que se van a financiar con los fondos EDUSI no se incluya como ámbito de actuación la Avenida de la Libertad. Ahí incluyo una de las cuestiones que también hemos visto, aprovecho para comentárosla, uno de los proyectos que estamos trabajando, que no iría financiado con los fondos de la EDUSI, pero que queremos incluir en los fondos ITI, que es otra iniciativa de fondos europeos que se hace a través de la Junta de Andalucía, a través de fondos europeos que se gestionan bien por Diputación, bien por la Junta, pero que van encaminados a otros objetivos temáticos que no son los que se incluyen en la EDUSI, como es el centro multicultural relacionado con la base naval. Queremos que haya un centro que recoja cuál ha sido la experiencia de la ciudad de convivencia de estos 60 años, que recoja no solamente esa historia, sino también que puedan los ciudadanos tener un punto más turístico de atracción para visitar ese tipo de instalaciones que no pueden visitar dentro de la base. Y si os doy un dato, más del 50% de los visitantes que vienen a la oficina de turismo preguntan cómo pueden acceder a la base para visitarla y, por tanto, se ve que es un atractivo que tiene la ciudad y que no lo estamos quizá aprovechando de forma suficiente. Bueno, es un proyecto que hemos, de la mano de AECIRO y de distintos empresarios de la ciudad, hemos presentado para los fondos ITI y esperamos, que sea también una realidad y ayude a completar toda esta estrategia global que estamos planteando. Como digo, no forma parte de la EDUSI, pero sí forma parte de esa estrategia global de integración y de sacarle mayor partido al reto de hacer Rota una ciudad única. Ese era el ámbito que se definió, el ámbito de mejorar el aspecto comercial y turístico y de paso de la avenida María Auxiliadora y actuaciones en esa avenida a través del fomento de la movilidad sostenible, el fomento de medios de transporte público alternativos al uso del autobús tradicional de gasoil, mejora de la red de carriles bici en la zona centro, es decir, los carriles bici, que hay un número importante de kilómetros, como decía al principio, pero son todos perimetrales, no cierran por dentro de lo que es la ciudad, lo que son los recorridos tradicionales de la gente, y los carriles bici entendemos que no son solamente de paseo. Es más, en el concepto de movilidad sostenible, los carriles bici no son para pasear, son para desplazarse de forma rápida en la bicicleta de un punto a otro. Por tanto, entendemos que se echa en falta en las vías principales, como puede ser Avenida San Fernando o calle María Auxiliadora, que estén dotadas de carriles bici y, por tanto, mejoren el aspecto. Esto es una idea, una imagen que se incluyó, no tiene por qué ser así, pero ayuda a ver o a dilucidar qué queremos con el principal eje de movilidad de la ciudad, que es la calle María Auxiliadora. No tiene por qué ser así, es decir, veamos cómo puede encajar el tener más arbolado, el tener un mobiliario urbano moderno, el tener un aspecto moderno y que además incluya medidas de movilidad sostenible a través de toda esa avenida que ahora mismo en algunos momentos es incluso bastante caótica en cuanto a tráfico. La implementación, como digo, de los carriles bici dentro del conjunto de carriles bici de la ciudad, el fomento del carril bici también en Avenida San Fernando, es otra de las ideas que valoramos porque también echamos en falta en esa zona. Este es otro de los proyectos que queremos poner en marcha pronto y que forma parte de la estrategia, aunque queremos adelantarnos y empezar a implantarlo ya, que son los caminos escolares seguros. Vemos que cuando van los padres a dejar a los niños a los colegios se forman unos follones importantes en las puertas. Queremos fomentar que vayan los niños a pie al colegio a través, bien que lo acompañen sus padres o incluso cuando tengan cierta edad, incluso que vayan solos porque los padres van a tener la tranquilidad de que los niños van por zonas
que no tienen peligro de tráfico y que son caminos seguros. Vamos a ponerlo en marcha pronto, pero queremos incluir ese proyecto de los caminos escolares seguros dentro de esta estrategia. Aquí se ve un ejemplo, se estudió el Colegio de San José de Calazán y, bueno, pues la zona que abarca y cuáles eran los recorridos más seguros para que fueran utilizados por las personas de forma peatonal. Aumento de las energías renovables. Bueno, también pensamos que si hay playas de aparcamiento donde tenemos que plantear aparcamientos disuasorios para que el que venga aparque en esa zona, utilice el transporte público para venir al centro, aprovechar esa zona para implantar medidas de fomento del autoconsumo y del consumo de energías renovables como son la energía fotovoltaica. Esto es un ejemplo, se le llama gasolinera o fotolinera, son zonas donde se recargan los coches eléctricos y son zonas donde evidentemente pues esto tiene emisión cero de dióxido de carbono o de monóxido de carbono a la atmósfera. Es decir, muchas veces los debates que se tienen con respecto a este tipo de iniciativas de los coches eléctricos, del uso de coches eléctricos, es que muy bien, el coche eléctrico no contamina, pero si después se enchufa en la corriente que está tirando de energías que vienen del carbón, pues evidentemente al final estamos usando un coche que gasta carbón. Vamos a intentar que esos coches eléctricos se recarguen con energía fotovoltaica y ya sí que serán de emisión netamente cero en cuanto a emisión de carbono. El entorno del auditorio. Bueno, se habla de centro de congreso, centro de coworking, espacio un poco de algo municipal, un espacio municipal que sirva para mejorar el tejido empresarial, que vaya coaligado con el uso del auditorio, que ahora mismo tiene un uso eminentemente cultural, y que entendemos que puede ayudar a regenerar toda esa manzana que, como digo, tiene áreas bastante degradadas y que dan un aspecto que no es el que deseamos para la ciudad. No solamente eso, sino que ayudaría también a mejorar la oferta turística y, por tanto, pues fomentar la desestacionalización que hemos comentado al principio que buscamos. El proyecto, evidentemente, del centro, todo el mundo lo echa en falta, el Museo de la Ciudad. Bueno, pues vamos a intentar meter una de las operaciones que se financie con los fondos de DUSI, sea definitivamente el Museo de la Ciudad. Hemos hecho una idea que puede ser vinculado o detrás de la parroquia o en cualquier otro punto que veamos que puede ser interesante. Veremos, porque en principio en la estrategia no hay que concretar el punto donde se ubique, pero sí viene ya establecido que la ciudad, que el ayuntamiento y, por tanto, los ciudadanos quieren un museo de la ciudad en el centro histórico de la localidad. Son ideas de aprovechamiento de la lluvia, en la reordenación, reurbanización que se haga de la avenida María Auxiliadora, pues usar también el agua de lluvia que pueda reutilizarse para el riego de las zonas jardinadas, que ahora mismo toda el agua de lluvia, como todo el mundo sabe, acaba en la calle Écija, en el aliviadero que, por cierto, vamos a arreglar y que también, aunque no forme parte de la estrategia, sí vamos a contar lo que vamos a hacer en esta estrategia, aunque no se financie esos 2 millones y pico de euros que nos vamos a gastar el año que viene en solucionar el problema de vertidos en la calle Écija, en el aliviadero, pero forma parte, como decimos, de un proyecto integrado y, por tanto, entendemos que tiene que formar parte también de esta iniciativa. El uso de las nuevas tecnologías para los turistas, las aplicaciones para saber cuándo vienen, qué puntos tienen que visitar y desde sus casas incluso pueden programarse cuáles son las visitas y la localización de estacionamientos, por ejemplo, en el centro, gracias a las nuevas tecnologías. El proyecto, la modernización del acceso al centro también, a través de nuevas tecnologías, queremos regular cómo se hace la peatonalización del centro de forma automatizada. Nuevas tecnologías, por supuesto, para el uso, la relación de los ciudadanos con la Administración y mejorar la gobernanza de la ciudad. Nuevas tecnologías para explicar los monumentos y, en cuanto a la OT9 que decíamos, el eje social, la regeneración física del entorno urbano de la zona de la barriada de San Antonio, bueno, pues vamos a intentar hacer actuaciones en unas viviendas de una antigüedad muy importante, que son viviendas originalmente públicas y que son viviendas que requieren de actuaciones de la Administración, de rehabilitación y de regeneración arquitectónica. Y, por tanto, no solamente las viviendas, sino también en la mejora de esos espacios urbanos, pues queremos destinar parte de esas inversiones de los fondos de DUSI en la rehabilitación de toda esa zona, que al fin y al cabo también es una de las fachadas del municipio o una de las zonas que los ciudadanos cuando nos visitan ven cuando llegan y entendemos que puede ser bastante mejorada en el futuro. Por último,
Finalizo con el logo que ganó el concurso de la ciudad sostenible, que juega con el nombre de la Villa de Rota y con un perfil quizá un poco infantil de la ciudad, pero está pensado precisamente para implantar en los centros escolares, para crear conciencia de sostenibilidad energética con los más pequeños y, bueno, y con la ciudadanía en general. Yo creo que hasta aquí no quiero enrollarme más y como se trata también de que participéis, pues creo que no debo de contar más historias y que seáis vosotros los que ahora toméis la palabra. Muchas gracias.